Momento de hablar de salud y este año arrancamos con un incremento bastante preocupante en los casos de COVID-19. Ya estamos a muy poco del inicio de la gestión escolar y hoy recibimos al doctor Rolando Flores, responsable de la Unidad de Promoción de la Salud del CEDES, para que nos ayude a usar correctamente todas estas medidas de bioseguridad que volverán a las escuelas. Acompañarnos. En primer lugar, muy buenos días a toda la población de Cochabamba. Y es verdad, nuestros niños ya van a volver a las clases. Son lugares donde va a haber mucha gente y por lo tanto tenemos que nuevamente recordar a la población las medidas básicas de bioseguridad. Bien, perfecto. Para que tengamos el porcentaje de los casos confirmados que tenemos hasta el momento. Bueno, en las primeras 2 semanas de esta gestión ha habido un incremento de casi 200%, que significa un mes estaban solo 45, luego ha llegado a 150, 145 y demás. Entonces está en crecimiento el tema de lo que es los contagios de COVID. Pero lo más importante es, como les digo nuevamente, cortar esa cadena de transmisión. Y la forma de cortar esa cadena de transmisión es prácticamente haciendo de tomar nuevamente las medidas básicas de bioseguridad. Doctor, ¿tenemos ciertas poblaciones más vulnerables a contraer COVID-19 esta gestión? Bueno, como escucharon en las informaciones de nuestro jefe de epidemiología del CEDES, hemos tenido ya fallecidos, pero que no tenían ni siquiera ninguna vacuna. Por lo tanto, es importante que el tema de la prevención con la vacuna también se debe aplicar. Entonces, como les digo, hay medidas que todavía podemos seguir tomándolas, si bien los contagios son cada vez más altos, pero eso no significa que estamos todavía en alerta o en alarma grande y demás. Pero sí es importante que recordemos, sobre todo a los papás, que cuando un niño o una niña tiene algún tipo de sintomatología, acuda inmediatamente al centro de salud y también le ayude a lo que es utilizar bioseguridad. Básicamente el barbijo nos ayuda a 2 cosas. Uno, no contagiarnos nosotros y otro, no contagiar si estamos con algún tipo de sintomatología. Bueno, importante información sin lugar a duda. Ya se lo habíamos adelantado, vamos a aprender a usar correctamente todos estos elementos de bioseguridad. Doctor, ¿por cuál elemento comenzamos? Primero empezaremos con lo que es el barbijo. Hemos visto en muchos lugares que el barbijo lo utilizan solamente para taparse la boca y no es así. Los 2 lugares de contagio o de donde está el virus es en la boca y en la nariz, por lo tanto tiene que ser cubierto todo lo que es desde el dorso de la nariz hasta lo que es la parte baja del mentón. ¿Cómo? Si me permite. Entonces, para poder manipularlo no hay que tocar ni la parte anterior ni la parte posterior del barbijo, sino solamente lo que son las tiras. Entonces la única forma es agarrar, ponérselo detrás de las orejas y sobre todo esta parte. Es como este tiene una parte flexible, podamos amoldarla al tipo de nariz que uno tiene, al dorso de la nariz. Entonces, si me permiten, ahí está, en la parte que les decía, ¿no es cierto? Tiene que estar cubierto todo lo que es el dorso de la nariz, desde la parte alta de la nariz hasta lo que es la parte baja del mentón. Y también para manipularlo no tenemos que tocar ni lo que está adelante porque puede haber tos o cualquier otra cosa, sino simplemente utilizarlo y poder nuevamente retirarlo de esta forma. Entonces, eso es lo primero, lo más importante, como les decía, es el que pueda cubrir todo lo que es la parte de la vía respiratoria, es decir, nariz y boca. Doctor, algunas personas en época de pandemia afirmaban que les asfixiaba justamente usar el barbijo y se lo ponían debajo de la nariz. En esta ocasión no estaríamos protegiendo nada. No, exactamente, lo importante, como les decía, es el que se cubra los 2 lugares donde está el virus o donde puede alojarse el virus. Y además no solamente se cubra para que yo no contagie a la otra persona, sino también si yo no me cubro la nariz, cualquier otra persona me puede contagiar porque voy a respirar el virus. Entonces eso es lo importante. Y además, como les decía, el uso correcto del barbijo nos ayuda muchísimo, no solamente con el tema del COVID, hemos entrado en una época de lluvias, de repente bajan temperaturas y eso ¿qué es lo que significa? Que hay otro tipo de virus que son infecciones respiratorias que también nos pueden contagiar. Entonces, no solamente el COVID. Doctor, ¿cuál es el barbijo más óptimo para usar? ¿De qué material? ¿Con qué características?
Los barbijos que llamábamos los K95, que son barbijos que utilizábamos en los hospitales, son los que tienen 5 tipos de capas. En cambio, estos sencillos tienen solamente 3 tipos de capas. Pero esos 3 tipos de capas es suficiente ¿para qué? Para protegernos y proteger al resto que está alrededor nuestro. Entonces, cualquiera de los barbijos que hoy en día se utilizan son adecuados. Por ejemplo, antes, un buen tiempo, como no había ni siquiera barbijos, se han hecho estos que son de tela. Y decían muchos, no protege nada. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de estornudo, de tos, las gotitas que llamamos, que muchas veces no se ve, pero sale al exterior, se queda y obviamente mientras menos salga al exterior, menos distancia vaya esas gotitas, nos va a ayudar mucho a evitar contagiar. Bien, doctor, pasemos a los otros elementos que usamos normalmente, ya están implementados en nuestro cotidiano vivir, que sería el uso de alcohol y desinfectantes. Así es. La segunda medida importante que debemos tomar muy en cuenta, sobre todo en los lugares donde vamos a tener cantidades de gente, colegios, mercados, los mismos hospitales, es el lavado frecuente de manos. Cuando hablamos de lavado, también tenemos que agregar algo importante. No solamente es el lavado, sino también la desinfección. Porque no todo el tiempo vamos a tener, digamos, una pila, no vamos a tener jabón líquido o cualquier tipo de detergente o jabón. Pero sí tenemos la segunda, que es el tema de lo que es el alcohol líquido o alcohol en gel. Eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué nosotros priorizamos este tema? Porque cuando, por ejemplo, sobre todo en los lugares masivos, lugares donde se manipula comida, etcétera, no olvidemos que hay 2 tipos de contagio en el COVID. Uno es por la vía respiratoria, pero el otro es de contacto. ¿Qué significa? Que a través de las manos y demás podemos llevar el virus y contagiar a otras personas. Por eso es que decimos que las 2 medidas importantes es no contagiar de la vía respiratoria, pero también evitar lo que es el tema del contacto de las manos. Como les decía entonces, ahora la gran mayoría de estos jabones líquidos tienen diferentes tipos de componentes, son germicidas que llamamos, es decir, que van a matar muchos de los tipos de virus, bacterias y demás en la mano, y también el alcohol líquido o alcohol en gel. Cualquiera de estos productos las debemos usar frecuentemente, sobre todo en el caso, por ejemplo, de los centros de salud o los hospitales. Viene un paciente, voy a manipularlo. Viene otro paciente, voy a manipularlo. Y lo mismo pasa en los lugares como en los mercados, ¿no es cierto? Van a manipular lo que son alimentos, lo que son carnes, etcétera. Entonces, por contacto también se puede llevar el virus y contagiar a otras personas, a otra familia. Si bien es cierto que hay un buen porcentaje de la gente que se ha vacunado, pero eso no implica de que no se va a contagiar. Es algo que mucha gente piensa que me he vacunado, pero me he enfermado. Claro, se ha enfermado, pero ¿qué es lo que hace la vacuna? Ayuda a que nuestro organismo reaccione más rápido y por lo tanto nuestras defensas evitan que esa enfermedad se vuelva sea más fuerte o mortal, tal vez, ¿no? Exactamente. Bien, muchísimas gracias. Realmente son recomendaciones bastante importantes para que usted lo tome en cuenta y sobre todo ahora que estamos muy pronto al inicio de clases. Las últimas recomendaciones, por favor, para los padres de familia, doctor. Sí, sobre todo a los padres, lo importante es que cuando su niño está con algún síntoma, vaya inmediatamente a un centro de salud. Y si no va a ir a un centro de salud, por lo menos evite llevarlo a la escuela o al colegio. Algo que quería compartir, así como lo que es el uso correcto del barbijo, también hay que hacer el uso correcto de lo que es el alcohol en gel. Es que muchas veces agarramos y solamente si me permite, por favor. Agarramos y no solamente es cuestión de agarrar en el dorso de la mano, es decir, en la palma de la mano, sino que hay que hacer como si estuviéramos lavándonos, es decir, manipular la parte anterior, la palma, pero también el dorso. Porque si no hacemos eso, entonces estamos dejando lugares que van a estar todavía el virus y puede contagiar. Bueno, importantes recomendaciones sin lugar a duda de la voz del doctor Rolando Flores. Muchísimas gracias por acompañarnos. Usted ya lo sabe qué medidas debe tomar en cuenta y también qué barbijo es el apropiado para usar o mandar a sus pequeños a la escuela, gestión escolar, y estamos a días nada más de iniciar. Es importante que usted cuide la salud de usted y también de los suyos. Amigos, tenemos muchísimo más en la primera información en vivo contigo, Paola.